Qué gusto saludarles nuevamente, amigos. Aquí su servidor Ángel Hernández. Estamos transmitiendo 30 minutos de poder. El día de hoy quiero tratar un tema, como siempre, interesante y como siempre que te va a ayudar para que te transformes rehaciendo tu mente. La palabra transformación, amigos, siempre lo comento, es un cambio total, una metamorfosis. Y esto muchas veces no logramos entenderlo. Creemos que con unos pequeños cambios ya vamos a tener el resultado que queremos. ¿El resultado de qué? Bueno, tú dirás. Tú dirás de qué quieres cambiar o mejorar. Pero pues se supone que el ser humano, digo, una persona completamente competente, siempre desea estar en mejora continua. Y eso es un hecho, ¿no? Cuando una persona decide que ya llegó al punto máximo de su carrera, de su vida, deja de aprender, deja de desarrollarse, y eso es lo que sucede con la mayoría de las personas. Pero cuando una persona está en la lucha constante y las cosas no le salen bien y no le salen bien y no le salen bien, de repente pues hay que detenernos a afilar el hacha, ¿no? Ver qué es lo que estamos haciendo mal y definitivamente corregirlo. El detalle es que nos cuesta muchísimo trabajo el reconocer que lo estamos haciendo mal. Es muchísimo más fácil decir, lo estoy haciendo todo bien y voy a dejar que el de arriba me ponga donde hay, por así decirlo. Cuando en su mayoría hay pequeños detalles, pequeños hacks que muy probablemente estamos dejando pasar por alto. El día de hoy el tema es vocabulario de la pobreza. Si bien es cierto, fíjate que a lo mejor estás trabajando duro, vamos a hablar en el mundo del emprendimiento, porque creo que ahorita hay un furor enfocado a las personas que quieren emprender. Quiero preguntarte cuántas veces has tenido que volver a empezar. Me imagino que muchas veces has querido empezar, y lo triste y lo duro de esto que nadie habla es que empezar algo es muy complicado. O sea, a veces nos lo presentan muy fácil desde que te vas a hacer rico con dos sencillas aplicaciones, o que simplemente renuncia a tu trabajo que tiene un sueldo y ponte a trabajar para ti, trabaja por tus sueños o trabaja en lo que te gusta, ¿no? Eso es bien común. Hay un montón de youtubers e influencers que dicen, yo trabajo en lo que me gusta y por lo tanto ya no tengo que trabajar nunca más en mi vida. Hay emprendedores que así también se ofertan, ¿no? Hoy voy a trabajar desde mi oficina en la alberca, ¿no? Y entonces tú dices, oye, qué padrísimo, ¿cómo le hacen para estar en la alberca en un martes por la mañana y no tienen que estar prospectando? Pero eso es completamente falso. Una persona que realmente está prospectando, pues está en la lucha constante y no se acuerda de la alberca. O sea, ese es un proceso. Una de dos, o ya tuvo el resultado de esa persona o simplemente está blofeando. Yo lo que te quiero transmitir el día de hoy es que hay pequeñas cosas que sí puedes hacer de tu vida, convertirla en hábitos que te van a permitir pasar al siguiente nivel, a lo que tú consideres que es el siguiente nivel. Y por eso hoy el tema vocabulario de la pobreza, creo que sí le deberías de prestar seria consideración, porque hay un principio que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿queremos saber qué es lo que hay en nuestro corazón? Bueno, creo que lo más importante es darnos cuenta a través de cómo nos estamos expresando, porque en la manera en la que nos expresamos denota qué es lo que hay en nuestro ser interior, y eso nos va a indicar pues un parteaguas para ver en qué tenemos que mejorar o no, ¿vale? Mira, por ejemplo, hay muchísimos vocabularios, hay un vocabulario muy grande, quise decir, con respecto a la pobreza, términos de pobreza. Al menos aquí en Latinoamérica, una de las expresiones que me ha tocado escuchar muchísimo es la expresión poco a poco. Ahí vamos poco a poco. Y es más, todavía lo hacemos un poquito más exagerado. Ahí vamos poco a poquito. Todo en pequeñito. Poco a poquito. Y sí es cierto, o sea, tienes que ir poco a poco avanzando. Pero en casi todo lo que hacemos, si no es que en la totalidad, no tenemos una medición del poco a poco.
Y entonces como vamos avanzando poco a poco, a lo mejor es demasiado poco, ¿me explico? ¿Por qué? Porque hay poco a poco, ¿no? Entonces empezamos con una serie de justificantes para no tener el resultado y entonces decimos, bueno, al menos no estoy como al principio. Sí, pero pudiste haber estado mejor, me explico. Cuando la mayoría de las personas empiezan algo, suelen afirmar, vamos a avanzar poco a poco, pero no estás midiendo absolutamente nada. Es como aquella persona que dice, ok, voy a empezar a leer. Ok, adquieres un libro, entonces ahí la llevo poco a poco, por lo menos ya compré el libro, ¿no? Ok, muy bien. Pasa el siguiente mes y dices, bueno, por lo menos ya lo abrí, ahí voy poco a poco. Ok, ya lo abriste, ya vi el índice, ahí vas poco a poco. Sí, pero ¿cuánto tiempo te va a tomar ese poco a poco? Poco a poco sería, ya compré el libro, ya lo abrí, ya empecé el primer capítulo. Ese también es un poco a poco, pero ¿cuál es la diferencia? Depende de tu justificante. Tú dices, bueno, ya es ganancia, ya tengo el libro, ya la hice, ya no estoy igual que antes. Pero yo lo que te quiero invitar a que reflexiones es qué tan poco a poco es tu poco a poco. Nos pasa con el ejercicio exactamente igual. Bueno, por lo menos ya me levanté, por lo menos ya compré tenis, por lo menos ya pagué la mensualidad del gimnasio, por lo menos ya me estoy levantando más temprano. Ok, felicidades, pero ya pasó un año. Y dices tú, no, es que ahí la llevo poco a poco. Y déjame decirte que todos tenemos un poco a poco en alguna faceta de nuestra vida. El problema es que en la mayoría de las facetas de nuestra vida empleamos el poco a poco y por lo tanto no ves mucha diferencia con respecto al 2024 del 2025. Y entonces ya estamos ya es el tercer mes del año y de repente ya es medio año y de repente ya empiezan a salir la propaganda para finales de año y tú dices qué rápido se fue el 2025. Lo bueno es que me la llevé poco a poco. Otro de las palabras o expresiones que denotan pobreza es cuando dicen me la voy a llevar leve. Me la voy a llevar leve para no sufrir. Entonces, déjame decirte que llevártela leve es una especie de sufrimiento, es como estarte inyectando un veneno en la cual no quieres sentir el trancazo fuerte, pero a la misma vez te sigues envenenando de mediocridad. ¿Por qué? Porque te la llevas leve. Entonces se alarga el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no estás teniendo el resultado esperado. Y definitivamente este es un tema que creo que en alguna parte de nuestra vida todos lo hemos manifestado. Cuando hablamos de llevármela leve o llevártela poco a poco, estamos construyendo un escenario mental de hay una posibilidad de mejora, nada más. O sea, no estoy esperando tener el resultado. Como he aprendido que tenemos que ser realistas, entonces pues me la voy a llevar muy leve, o sea, pero debemos de entender que en el pie que estamos cojeando es donde tenemos que acelerar, es donde menos te la debes de llevar poco a poco, porque por llevártela poco a poco no has tenido esos cambios. Recuerdo en mis inicios cuando estaba en la etapa de prospectar, de buscar muchos clientes, hubo una etapa en la que me di cuenta que tenía cierta aversión a hacer llamadas telefónicas. Entonces lo primero que dijo mi mente es, Ángel, no te desesperes, llévatela poco a poco. ¿Sabes a qué me llevó el llevármela poco a poco? A no tener resultados. Era nulo el resultado, nulo. Nadie quería hablar conmigo. Hacía un par de llamadas y me decían, no, estoy ocupado. ¡Pum! Y me colgaba. Y ya después me dejaban en visto porque decidí mandar WhatsApps. Y entonces me dejaban en visto y ya no querían continuar con la plática, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y me decían, bien, ¿y tú? Y entonces cuando yo mandaba mi speech, pues me decían que no. Me decían que no o simplemente ya no me seguían en la conversación. Entonces dije, no me voy a estresar, me la voy a llevar poco a poco. Oh, error. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho?
En lugar de llevármela poco a poco, es constancia. Una vez más, otra vez más, porque es mi pie cojo, pues, es donde estoy sufriendo. Entonces, si sufres de ahí, entonces es a lo que más debería de haberle dado atención. ¿Qué fue lo que hice? Alargar el sufrimiento. Hasta que no me quedó de otra y el hambre me llevó a hacer una llamada más, en hacer más larga mi lista. Eso es bien importante entender. El poco a poco tiene que ser medido, porque sí, efectivamente en una realidad tiene que ser poco a poco el crecimiento, pero tiene que ser bien medido y bien gestionado. Y entonces dices, ok, mi poco a poco son 10 llamadas, pero puedo hacer 11, puedo hacer 12, puedo hacer 15 y sigue siendo poco a poco. Pero como no medimos ese poco a poco, pues nos quedamos en la ley del mínimo esfuerzo y por lo tanto no hay ningún resultado y entonces es donde mucha gente dice, esto no es para mí. Entonces tenemos que entender esa parte porque si no, vamos a seguir igual. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu percepción cuando escuchas que alguien dice, me lo voy a llevar poco a poco? Si te molestan esas palabras, quiere decir que ahí la llevas. Si no te molestan, sino al contrario lo fomentas, sí, llévatela poco a poco. Como la expresión, ni más ricos ni más pobres, ¿no? Eso cómo lo escuché yo en mi niñez y en mi adolescencia, de gente que como ya tenían un automóvil, ya tenían una casita, aparentemente ahí la llevaban. El detalle es de que eso yo lo vi en mis 15, 16 años. Han pasado muchos años y yo los veo en la misma situación, diciendo, ahí vamos, poco a poco. Y yo digo, poco a poco, pero si ya tienes 60 años, ya tienes 70 años, ya tienes 80 años y te la llevas poco a poco. Y dijeras tú, wow, o sea, han llevado una vida llena de emociones y alegría y satisfacciones. No, ha sido una vida llena de deudas, han salido adelante poco a poco, pero para entrar en otro bache. Eso es lo que de repente me cuesta trabajo entender. Entonces, si tú eres poco tolerable con respecto a la expresión poco a poco, quiere decir que ahí la llevas. Pero creo que sería bueno el día de hoy que te preguntaras y de hecho lo anotaras, ¿qué tan largo o corto es mi poco a poco? Creo que ahí se encuentra la clave del éxito. Si tú te das cuenta que tu poco a poco es muy poco a poco, entonces sí vas a tener que hacer algo al respecto, porque pues no has tenido el resultado que quisieras tener. Lo mismo sucede en el amor, lo mismo sucede en el ámbito espiritual, lo mismo sucede en la introspección. Hay poco a poco, por lo menos estoy haciendo esto. Este es otro vocabulario de la pobreza. Por lo menos estoy haciendo esto. Antes di que lo hago. Y nuevamente te repito que todos caemos en este vocabulario de la pobreza. Ahora, imagínate la expresión no me alcanza. ¿Cuántas veces has escuchado esa expresión o cuántas veces la has repetido? No me alcanza. Y tú dices, Ángel, ¿qué quieres que te diga? Si definitivamente no me alcanza. ¿Ok? Yo no te estoy diciendo lo contrario, pero es una expresión de pobreza. ¿Qué sucede en tu cabecita cuando tú utilizas la expresión no me alcanza? Ahí te quedas. O sea, ok, cuesta tanto. No, no me alcanza. Pum, me olvido de él. Lo estás sacando de tu Matrix. Por lo tanto, nunca te va a alcanzar. No, no, no me alcanza. Pum. Hasta ahí quedó. Entonces ya acabas de utilizar tu medición. Hasta ahí llegaste. No me alcanza. ¿Cómo podríamos transformar ese vocabulario? ¿Qué tengo que hacer para que me alcance? Exactamente. Ahorita no me alcanza, no estoy en condiciones ahorita, pero ¿qué tengo que hacer para que suceda? Entonces ya amplías el vocabulario. Si bien es cierto que ahorita no te alcanza, ¿cómo hacer para que te alcance? Pero normalmente una persona dice, no me alcanza y se olvida completamente de esa situación. Por lo tanto, ¿qué crees? Nunca le va a alcanzar, nunca lo va a alcanzar. Ahora, otra expresión también que es bien común. Es que el dinero no lo es todo. Es que el dinero no lo es todo.
¿Quién utiliza esa expresión? Quien no tiene dinero. Quien quizás le intentó 1, 2, 3 veces. A lo mejor intentó 10 veces. A lo mejor intentó 20 veces. Pero déjame decirte una cosa. Tienes que intentar las veces que sean necesarias para que realmente puedas tener esa capacidad económica. ¿Por qué me estoy enfocando en el área económica? De verdad, amigos, es bien importante que si tú te quieres desarrollar en el ámbito espiritual, moral, físico, romántico, si tienes problemas económicos, es muchísimo más complicado que puedas tener satisfacción en todos los ámbitos de tu vida. Porque, ¿qué es lo que normalmente piensa una persona que no le alcanza? Normalmente piensa en que le alcance para lo que ya tiene. Es decir, necesito comida, necesito pagar mi renta, necesito pagar mi coche. Y es todo lo que ocurre en su cerebro. No piensa cómo crecer espiritualmente, no piensa cómo crecer moralmente, ni siquiera piensa en cómo mejorar como persona cuando tienen el estómago vacío, es decir, cuando no hay para lo básico. Por eso, ahora imagínate si esa persona dice que el dinero no lo es todo y no sabe cómo llegar a fin de mes, yo te preguntaría, ¿de verdad ahorita el dinero no lo es todo? ¿Sí me explico cómo alargamos el sufrimiento tan fácil? Ahora, hay otra expresión que también es bien común en el mundo latino, no sé en el mundo anglo o en otro sistema, pero aquí los latinos yo lo he escuchado muchísimo. Pobre pero honrado. ¿Qué te lleva a pensar el pobre pero honrado? Que no tengo ningún interés en ser rico, porque como a mí me enseñaron a ser honrado, toda persona que tiene capacidad económica es deshonesto, no es honrado. Por lo tanto, yo no tengo ningún interés en ser rico. Tú mismo le estás poniendo la barrera y por lo tanto vas a seguir honrado, es decir, pobre, cuando en realidad no tiene nada que ver la pobreza con la honradez, definitivamente. Y tú y yo sabemos que nos ha tocado ver personas que a lo mejor su capacidad económica es muy baja y de honrados tienen lo que yo de astronauta. Entonces no tiene nada que ver la pobreza, pero pues hay que romantizarla. ¿Para qué? Para seguir yo pobre, como no quiero accionar, como no le quiero echar muchas ganas. Eso ocurre mucho, fíjate, en los mundos de emprendimiento, en redes de mercadeo o en los círculos de vendedores. Cuando se destaca un vendedor y empieza a cambiar su vida y empieza a tener resultados, el que no tiene resultados empieza a criticar a los que sí tienen resultados. ¿Y cuál es su manera más eficaz para atacarlos? Es que yo soy honrado. Es que no sabes lo que estas personas tienen que hacer para tener su capacidad económica. En realidad lo están hablando desde su mediocridad, desde su pobreza. Y por lo tanto, no es considerada una expresión para una persona que realmente quiere alcanzar una obra excelente, ¿no? Otra expresión, Dios proveerá. Es que Dios proveerá. Es cierto, creemos en un Dios, creemos en una deidad que permite que tengamos toda esta ola de bendiciones. Sin embargo, la expresión Dios proveerá, normalmente, ¿a quién se la escuchas? Aquella persona que está sentada en su sillón, cruzado de brazos, esperando que ocurra algo para tener lo que ha pedido. Y normalmente no piden mucho. Ya Dios proveerá. Es decir, no tengo para la comida de esta semana, no tengo cómo terminar esta semana. Bueno, Dios proveerá. Pero ¿qué pasa si una persona trabaja, una persona se esmera, una persona está haciendo lo que tiene que hacer y entonces dice Dios proveerá? Entonces ahí sí ya hay congruencia, ¿me explico? El asunto es que estamos utilizando esta expresión desde la luz de nuestra pobreza o desde la luz de nuestra riqueza. Porque cuando te va bien, tú dices, Dios provee. Y sí, Dios provee, pero porque estás utilizando todas las facultades que Él te dio para que sucedan las cosas. Esa es la manera como el de arriba provee, pues. El de arriba te está dando todo lo que necesitas para tú accionar y entonces tener un resultado. ¿No? En realidad queremos que nos caiga del cielo, ¿no?
Híjole, este está también muy común. Es que apenas sobrevivo. Es que, no, o sea, la verdad, apenas si puedo con mi alma. Apenas sobrevivo. Entonces, no me pidas que desee algo más. De hecho, fíjate, hay personas cuando tú hablas de, por ejemplo, de marcas de automóvil, no sé si te has fijado que hay personas que se incomodan. Cuando hablas de marcas de zapatos, marcas de bolsas, la persona inmediatamente muestra una apatía, como si hubieras dicho una grosería. No sé si se han fijado. Ah, no, es que a mí esas cosas no me gustan. Digo, estamos hablando desde nuestra pobreza. Es como la persona que dice, no me gusta el oro. El ser humano, desde el código genético, amigos, desde dentro, tiene una pasión por lo bling bling, por lo brillante. El niño desde pequeñito, tú ponle un cristal y ponle cualquier otra cosa, se va a ir por lo brilloso, se va a ir por lo opulente. El ser humano es así, solo que nuestra educación de pequeños nos fueron quitando y quitando y quitando, y por lo tanto dicen, no, es que yo soy muy sencillo, yo no necesito nada de eso. Híjole, estoy seguro que muchos de los que me están viendo van a decir, no, Ángel, estás mal, pero en realidad nosotros actuamos de acuerdo a la filosofía que tenemos intrínseca. Entonces, si en tu filosofía, ¿cómo se forma la filosofía? La filosofía es lo que viviste, lo que te inculcaron, lo que te rodea, todo eso junto se crea tu propia filosofía. Entonces, fíjate bien, tú naciste en el seno de una familia clase media baja, en la que a lo mejor no imperaba el deseo por algo mejor. Por lo tanto, se fue formando tu filosofía. Y luego ibas a la iglesia y donde te decían en la iglesia, mira, teniendo que comer y mientras hay amor en tu casa, lo demás sale sobrando. Entonces se va formando tu filosofía. Y luego te juntas con otros amigos que tienen la misma situación económica y entonces refuerzas tu filosofía ahí. Entonces creces y entras en el mundo del emprendimiento y tú dices, no, es que esas cosas a mí no me atraen. ¿Por qué no te atraen? Porque tu filosofía fue formada desde hace mucho tiempo y entonces tú crees que así eres. ¿A qué te invito yo? A que tengas, a que abras tu mente y que sigas alimentando tu filosofía y no te quedes con una filosofía dogmatizada, porque ese es el problema. Muchas veces llegamos al tope. Según tu filosofía, hasta ahí llegaste, ya no ocupas crecer más. Cuando pudiste haber crecido más, cuando pudiste haber quebrado el molde y entonces a partir de ti hacer una generación de líderes exitosos. Pero por tu filosofía que fue plasmada, fue formada desde el inicio, tú te mantienes creyendo que así tú crees, pero es por la filosofía que adquiriste, por todo lo que te rodea. Qué interesante es eso, porque cuando tú abres tu mente y empiezas a leer más allá, empiezas a tener más meditaciones, cambias de amistades, te das cuenta que tu filosofía no es estática, empieza a ampliarse. Y tú dices, ok, ahora todo tiene sentido. Y de hecho había cosas que no te hacían sentido y decidiste bloquearlas porque no estaban dentro de tu filosofía. Acuérdate que tú le hacías preguntas a tus padres y ellos te decían, oh, solo Dios sabe. O tú no cuestiones esas cosas, solamente le pertenecen al de arriba. Y tú te quedabas así, entonces decidías bloquearlos. Bueno, pero si el de arriba nos dotó de libre albedrío y con el deseo de crecer y mejorar, ¿por qué limitamos nuestra filosofía a nuestros primeros años? Entonces eso nos hace que tengamos obviamente vocabulario de pobreza. Híjole, hay otra expresión que hasta yo la he utilizado, sobre todo cuando fue un día muy pesado. Es que trabajo como burro. ¿Has utilizado esa expresión? Bueno, en realidad debemos de tener muchísimo cuidado porque los libros antiguos dicen que el arma más peligrosa que existe es la lengua. Y muchas veces hasta nosotros nos estamos matando a nosotros mismos
con ese tipo de expresiones. Quiere decir, fíjate, trabajar como burro quiere decir que trabajaste muy duro con inteligencia y estrategia. Trabajaste, te la partiste. Fue un día muy bueno, pero en lugar de estar agradecidos de que trabajaste muy duro, lo satanizamos diciendo trabajo como burro. Quiere decir que tú estás jodiendo tu trabajo. Y me da mucha risa cuando leí esta información porque eso lo utilizamos los mexicanos. Creo que es muy mexicano eso de, híjole, este fin de semana trabajé como burro. Ahora, es bien importante, amigos, qué hacer ante una situación como esta. Yo quiero preguntarte, ¿utilizas o es un patrón o es un modelo el que tú estés utilizando estas palabras todo el tiempo? Yo me imagino que sí, yo lo he escuchado en todos lados. ¿Cómo podríamos liberarnos de ese tipo de expresiones? Ponte en modo manual. Por ejemplo, si tú escuchas este podcast, ¿no? En el momento que lo escuches, tienes que decir, a partir de hoy, me voy a proponer que a partir de hoy, una semana completa voy a vigilar en qué tono estoy diciendo mis palabras, cuál es mi vocabulario. Y entonces la vas a tener que estar quitando, pero tienes que estar en modo manual, no hay de otra. De hecho, si tienes amistades muy cercanas, puedes decirles, avísame cuando yo diga esta expresión. ¿Y qué crees? Nos va a molestar, y si te molesta, es que es cierto. Ahí estás otra vez, ahí estás otra vez. Imagínate estar repitiendo el poco a poco, es que poco a poco, es que poco a poco. ¿Cuántas veces lo vas a repetir? Creo que tu círculo cercano rápidamente te lo va a hacer notar. Y eso te va a ayudar muchísimo. Permíteles que ellos hagan esa observación si es que tú no te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, esa es la manera como podemos salir adelante, ¿no? Ahora, hay, por ejemplo, algunas expresiones que también utilizamos mucho, como el de no puedo permitírmelo. Es que ahorita no me lo puedo permitir. Mira, hay ciudades donde hay centros comerciales de diferentes categorías, ¿cierto? Está el centro comercial para que vaya toda la gente, todos los que cobran un sueldo, ya sea semanal. Hay centros comerciales que están destinados para gente que cobra por semana. Están centros comerciales destinados para gente que cobra por quincena. Están centros comerciales para gente que cobra por mes. Y están centros comerciales para gente que cobra diariamente un dineral. Pregunto, si tú estás en alguna de estas categorías, que en realidad tú lo eliges independientemente de lo que tú estés ganando, ¿te has tomado la molestia de ir al centro comercial en la que todavía no te alcanza, pero te gustaría que te alcanzara? Bueno, ese es un ejercicio buenísimo. Tienes cierto gusto por ciertos vehículos. Me llama la atención, y creo que ya lo he comentado en un podcast. No sé si te has fijado que en autos compactos ponen el austero, en el que apenas tiene llantas, y está de ese auto, que es muy básico, está la edición de lujo. Y esa edición de lujo sigue siendo un auto compacto para la clase media, pero por lo menos ya tienen sus niveles. Y entre ese y el otro ya hay 11 diferentes niveles de categorías. Ok, entonces, ¿por qué compraste ese que traes? Porque era el que te alcanza. Y en el momento que tú decidiste comprar una mejor versión, dijiste, oh, no, esto no es para mí. Esa expresión es victimizarse. Tienes que pensar cómo podrías mejorar. Ahora, también acuérdate que todo es temporal. No estoy diciendo que ahorita vayas y vayas a la mejor agencia, a la mejor marca y no puedes y te endeudes. No, a lo que voy es que en tu mente ya tiene que estar y funciona. Si tú le preguntas a todo tipo exitoso que ha logrado lo que ha querido en su vida, ha tenido que ver una cosa, yo quiero esto, y a los 2 años lo consigue.
pero ya estuvo dentro de su Matrix y ahí estuvo reservado. Y sí funciona porque sí funciona. Entonces, la invitación es a que hagas una reflexión cuidadosa de cómo te estás expresando y cómo cómo actúas, en consecuencia con lo que hablaste. Es muy importante. Fíjate que hay una expresión sarcástica, pero motivadora. Y te lo voy a leer a la letra. Si tu cuenta bancaria hablara como tú, ¿tendría millones o estaría llorando? Bueno, ¿cómo está tu cuenta bancaria? Entonces, ¿de qué estás hablando? Nos vemos en el siguiente podcast, espero que te haya gustado y sobre todo me encantaría que intentaras ponerlo en práctica. Es sarcasmo. Chau, chau.